¿Acaso es posible ser santo, ya que solo Dios es santo? La santidad no es solo una posibilidad para el cristiano, de si es posible o no. La santidad es un requisito para el cristiano, necesario para la salvación. Hebreos 12:14 nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. La diferencia de santidad entre Dios y nosotros es que Él es santo por naturaleza, mientras que nosotros solo llegamos a ser santos cuando estamos con Cristo y crecemos en santidad práctica a medida que maduramos espiritualmente. El Nuevo Testamento enfatiza la búsqueda de la santidad en este mundo y que se logre finalmente en el mundo venidero. Ser santo significa que somos apartados para Dios para un uso honorable, mientras que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Dios nuestro Salvador nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, según Tito 3:5, como también 1 Corintios 6:11. El Señor tomó la iniciativa de sacarnos de nuestro estilo de vida anterior. Nos salvó, nos limpió y nos apartó para la justicia. Si hemos creído en Cristo para la salvación, hemos sido lavados por la regeneración del Espíritu Santo y apartados del mundo para servir al Señor. Romanos 12:2. Sin embargo, la búsqueda de la santidad no termina cuando venimos a Cristo. De hecho, aquí es donde solo comienza la santidad. Hay una santidad posicional que heredamos de la regeneración y una santidad práctica que debemos buscar continuamente. Dios espera que cultivemos un estilo de vida de santidad. Primera de Pedro 1:14-16. Y nos ordena diciendo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda Corintios 7:1. Llevar la santidad a la perfección significa que debemos crecer en la eficacia espiritual cada día. Debemos considerarnos muertos al pecado. Romanos 6:11. Negándonos a volver a nuestro estilo de vida anterior. De esta manera nos limpiamos de lo que es deshonroso, convirtiéndonos en vasos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Segunda Timoteo 2:21. La santidad es la marca de todo verdadero cristiano. Primera de Juan 3:9-10. Cultivar un estilo de vida de santidad no significa que debamos hacer una lista de lo que se debe o no se debe hacer para vivir. Somos libres
de la letra de la ley que mata. 2 Corintios 3:6. Y ahora vivimos según los mandatos del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 al 18. Se nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:12 y 13. En este versículo vemos la cooperación entre Dios y sus hijos en la santificación. Nosotros nos ocupamos en lo que Dios obra en nosotros, porque Dios tiene una línea de tiempo para las virtudes que desea cultivar en cuidado de las cosas en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad es rendirnos a sus deseos, ocupándonos con mucha atención y cuidado de las cosas que Él está haciendo crecer en cada uno de nosotros. La santidad no se completará en nuestras vidas sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Estamos invitados a participar en la obra que Dios hace en nosotros. No seremos llevados a los cielos en lechos floridos de felicidad. Como dice un viejo himno, esta es quizá la lección más importante que podemos aprender como cristianos. El último deseo de Dios para su pueblo es que seamos santos, conformes a la imagen de su Hijo Jesús. Romanos 8:29, 1 Tesalonicenses 4:3 y 4. La santidad es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Claro, la carne es débil. Marcos 14:38. Ninguno de nosotros alcanzará la perfección sin pecado en este mundo, pero Dios ha hecho provisión para nuestros pecados. Y la provisión es que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Nuestra búsqueda de la santidad en este mundo incluye la confesión diaria y el abandono del pecado. Hebreos 12:1 al 3. Dios nos ayuda en nuestra debilidad, dándonos su Espíritu Santo, que nos revela la mente de Cristo y nos capacita para llevar a cabo su voluntad. 1 Corintios 2:14 al 16, como también Filipenses 2:13. Cuando nos rendimos al Espíritu, nos convertimos en cristianos fructíferos, dando una cosecha que agrada a Dios. Gálatas 5:22-23. Por otro lado, cuando suprimimos la obra del Espíritu Santo, rebelándonos contra su voluntad para con nosotros, ahogamos el designio de Dios, saboteamos nuestro propio crecimiento espiritual y contristamos al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Si Dios tuvo tanta misericordia para redimirnos del pecado y de la muerte y darnos vida en Cristo, lo menos que podemos hacer es ofrecerle nuestras vidas en completa entrega y santidad, lo cual es para nosotros también un gran beneficio. Deuteronomio 10:13. Por las misericordias de Dios debemos ser sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, según Romanos 12:1, Deuteronomio 10:13.
un día en el cielo seremos libres del pecado y de todos sus efectos. Hasta entonces, fijamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y seguimos corriendo nuestra carrera, según nos dice Hebreos 12:2. Dios nos hace un llamado a la santidad. En Levítico 19:2 dice: sean santos, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. A través de todos los tiempos y épocas, el pueblo de Dios ha tratado de hacer sentido de este imperativo de la fe. La realidad es que hablar y enseñar sobre el llamado de Dios a su pueblo a ser santos nunca ha sido fácil. No porque sea algo difícil, ni tampoco difícil de entender, sino porque siendo algo tan sencillo, lo hemos complicado en gran manera. Por un lado, tenemos todas las definiciones erradas sobre lo que significa ser santos, que lo hacen parecer como algo imposible de alcanzar. Y por otro lado, tenemos las expresiones religiosas extremistas y tóxicas que crean una imagen distorsionada sobre la santidad, que confunden y desaniman a mucha gente. Quiero compartirles a ustedes algunos puntos sobre el llamado de Dios a la santidad, que espero a ustedes y a mí que nos motiven a cultivar este estilo de vida, el cual no solo agrada a Dios y es nuestro ideal en lo que respecta a nuestra manera de vivir, sino que también nos conduce a una vida llena de bendiciones en Jesucristo. A la luz del pasaje que leímos hoy en Levítico 19, hay varias cosas que son muy importantes que sepamos si realmente anhelamos vivir en la santidad de Dios. El llamado a la santidad no es solo para algunos, sino para todo el pueblo de Dios, para mujeres, hombres, blancos y negros, jóvenes y ancianos, sin excepción de personas. A diferencia de otras reglas y estipulaciones donde la Biblia nos aclara que las mismas son para personas o grupo en particular, el versículo 1 y 2 nos aclara que el llamado a la santidad aplica a todo el mundo. Dios le dijo a Moisés, escuche bien, habla con toda la asamblea de los israelitas y diles, sí, sé que es una palabra grande, ser santos, pero tenemos que estar claros que es la expectativa de Dios para todos nosotros. Nadie se queda afuera, a todo nos cae el agua. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, invitados por Dios a este estilo de vida de excelencia. Primera de Pedro 1:15, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Entonces, hoy, si pensabas que este llamado de Dios no te aplicaba a ti, renuncia a esa idea equivocada y abre tu mente y tu corazón a la santidad de Cristo Jesús. ¿Qué significa ser santos? Es ser persona separada para Dios, diferentes, consagrados para los propósitos de Jesucristo. No significa ser santurrones, como aparecen muchos. No significa ritualismo, tampoco significa religiosidad, ni la observancia de tradiciones.
El llamado a la santidad significa ser las personas que Dios nos llamó a ser, imitadores de Cristo. Ser santo implica que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Nada ni nadie debe ocupar el lugar de Jesucristo en nuestras vidas. Nuestro primer anhelo debe ser vivir como Dios quiere que vivamos, en obediencia a su palabra y receptivos al hacer del Espíritu Santo. Nuestra santidad, aun cuando se cultiva en la iglesia, cobra vida allá afuera en el mundo. Para ser santos, no nos encerramos en una burbuja separados del mundo para evitar contaminarnos. Ser santo implica vivir en el mundo, sabiendo que somos llamados a una manera más excelente de vida en Cristo Jesús. A diferencia de lo que muchos piensan o les han hecho pensar, para Dios, una persona santa es aquella que le reconoce como Dios y Señor y que recibe su amor según nos ha sido revelado en Jesucristo, que le adora, que procura vivir en obediencia a sus mandatos y que, como nos hace claro la Biblia en Levítico, amar al prójimo y tratarlo con misericordia y amor como Jesús nos enseñó. A muchos les podrá sorprender la definición de santidad que nos proporciona la Biblia cuando la comparan con lo que la gente dice por ahí. Pero la santidad bíblica implica, entre otras cosas, ser personas misericordiosas, compasivas, honestas, dignas de confianza y justas en todos sus tratos con los demás. Una persona santa a los ojos de Dios es aquella que, habiendo conocido y experimentado el amor y perdón divino en Cristo Jesús, perdona también a quienes les ofenden y no guarda rencor. Los santos son personas que en el amor de Cristo constantemente animan a sus hermanos en la fe y les corrigen cuando es necesario para que no caigan y su fe sea fortalecida. No se trata de santurronería, sino de santidad. Es importante entender que por medio de nuestra santidad, nuestra manera de vivir, medio nuestro testimonio, es que el mundo conoce o no a Jesucristo. Es por medio de nuestro estilo de vida como santos del Señor que el mundo entiende que amamos a Dios y a nuestro prójimo, porque Cristo nos amó primero. Jesús, en una ocasión hablando con sus discípulos, les dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. El pueblo de Dios será pueblo santo o no será pueblo. Vivir en santidad no es una opción, es la expectativa de Dios para cada uno de nosotros. No es una creencia ni un conglomerado de doctrinas. Es una manera de vivir, impulsados por el Espíritu Santo. Es la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. La santidad no es motivo de tristeza, sino de alegría,
no es una carga, sino un deleite. No es malas noticias, por el contrario, buena noticia para nosotros y para el mundo. No es un ideal inalcanzable. Es posible en Cristo, realmente es posible. La Biblia es clara. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad en nuestras vidas. Filipenses 2:13. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Seamos santos, porque el Señor nuestro Dios es santo. Dios le bendiga.